en esta computadora. Voy a compartir pantalla. Ok, vamos a ver el Cerro San Cristóbal, ya mientras se incorporan los compañeros y compañeras. ¿Ven la pantalla o no? Buenas tardes, compañeros. Sí, profe. Sí, ya, perfecto, gracias. Formado por Alberto Abrigo, Mariela Aguayo, Andrés Cavieres, Cristóbal Garay, Estefan Guillén y Rodrigo González, y vamos a hablar sobre las rocas del Cerro San Cristóbal. Ubicación. El Cerro San Cristóbal forma parte del Parque Nacional de Santiago y se encuentra ubicada en la capital de Chile. Está ubicada entre las comunas de Providencia y Recoleta y tiene a sus pies el barrio Bellavista. Tipos de rocas. El Cerro San Cristóbal está constituido principalmente por rocas de naturaleza ígnea, como la andesita y las tobas. Sin embargo, también se pueden encontrar otros tipos de rocas también de esta naturaleza, como son las riolitas y rocas balsámicas. La andesita es una roca volcánica de composición intermedia. Su composición mineral comprende generalmente plagioclasa y varios otros minerales mágicos o ferromagnésicos. Las tobas son un tipo de roca volcánica, al igual que la andesita, ligera y de consistencia porosa, que se forma por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos pequeños expulsados durante una erupción volcánica. Las riolitas son rocas volcánicas exclusivas, con una composición química muy similar al granito, solo que estas rocas, al formarse en el piso inferior, adoptan una apariencia de granos finos con colores que varían entre tonos de rojo y gris. Las rocas basálticas, como lo indica su nombre, provienen del basalto, una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. Corresponden a rocas magmáticas extrusivas, con una composición mágica y de coloración oscura. Características de las rocas. Andesita. Mineralógicamente está compuesta por anfíbolas, plagioclasas y piroxenos. Tiene una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico y un nivel de dureza menor a 6 en la escala de Mohs. Químicamente tiene un promedio de 56% de sílice. Es una roca de tipo extrusiva o volcánica. Puede presentarse en textura afanítica, lisa, sin cristales visibles, o puede ser de textura porfírica, con cristales visibles. Su color varía entre colores claros y grises. Se forma en el volcanismo relacionado a márgenes convergentes activos, es decir, proviene de la fusión parcial de la litosfera oceánica descendente. Se utiliza principalmente como ripio y arena en concreto, además de agregado de alta densidad para el juego de concretos en reactores nucleares. La toba volcánica, o toba, se forma por la litificación de materiales piroclásticos y por la consolidación de ceniza volcánica. Está compuesta por un 55% de sílice aproximadamente y se asocia a erupciones volcánicas explosivas. Generalmente es de tonalidad clara o gris. Se presenta en textura piroclástica sin vesículas o cavidades de aire. Cabe destacar que un tipo de toba común es la toba soldada, la cual se llama así por su formación en la expulsión de material caliente, los cuales se unen a alta temperatura generando su característica forma. Las tobas no tienen muchos usos, en general se ocupan en construcción para disminuir costos o en exposiciones de museos. El basalto es una roca de color oscuro, la cual es rica en silicato de magnesio y hierro en sílice. Cuenta con una textura porfírica con fenocristales de olivino, entre otros. Esta es de origen volcánico y es la roca más común en todo el planeta. Esta roca también está presente en otros planetas como Marte y Venus y la Luna. De sus usos más destacados es como material de construcción, utilizado por grandes civilizaciones antiguas y que hoy en día se utilizan las fibras del basalto para darle mayor resistencia al hormigón. La dureza del basalto alcanza entre los 5 y los 9 puntos en la escala de Mohs. La riolita es una roca de color gris claro, la cual algunas veces puede tener unos matices rosas o amarillos. Esta roca es de grano fino con textura porfírica o anfanítica. La primera textura es producida por la cristalización. Su composición química es similar a la del granito. Es una roca también muy común, pero no tanto como el basalto. En la escala de dureza de Mohs alcanza entre los 6,5 y los 7 puntos, lo cual la hace una roca dura y firme. Uno de sus principales usos es en la elaboración de cuchillería. Su composición química es en base a un 63% de sílice, con un 4,2 de óxido de potasio, más un 13% de óxido de aluminio y por último una parte muy baja de óxido ferroso en un 1,1% entre sus compuestos más destacados. Cabe destacar que todas estas rocas tienen procedencia según estudios desde el Mesozoico en el periodo del Cretácico. El Cerro San Cristóbal forma parte del Parque Metropolitano, que, con sus 737 hectáreas de áreas verdes, es el parque más grande de Sudamérica. Además, en el parque se encuentra el Zoológico Nacional de Chile.
En la cumbre del cerro se encuentra el santuario de la Inmaculada Concepción, conocido por su estatua de la Virgen María, considerada un símbolo de la ciudad de Santiago. Muchas gracias por su atención. Ok, súper, me gustó la presentación, gracias. Súper buenos datos, debo reconocer que hay excelentes datos y esto da muy... Parece que hay gente en la sala, espera. Esto da pie para que conversemos básicamente de las rocas, ¿ya? Entonces, hasta el momento, nosotros vamos a conocer 3 tipos de roca, pero por ahora, hasta que no lleguemos a la sedimentación, a los procesos de erosión, que nos preguntaba, de hecho recién el Ignacio creo que era, vamos a hablar de rocas ígneas y rocas metamórficas, y de las ígneas hemos estado hablando de las volcánicas, ¿cierto? Y de las intrusivas. Entonces, como súper bien comentaban los compañeros en la presentación, bueno, empiecen a ver un poco que Santiago está compuesto, los cerros de Santiago básicamente son de rocas volcánicas en su mayoría, algunos tienen rocas sedimentarias. Y nuevamente aparece la andesita, el basalto, aparecen súper buenos términos. Entonces, a ver, la mayor cantidad de rocas, en los márgenes donde se funde corteza oceánica, es decir, donde el magma es básico, basáltico, se forman los basaltos, ¿ya? Mientras que márgenes más con rocas heterogéneas se forman márgenes más bien andesíticos o riolíticos. Y esto está acá. Entonces, una diferencia importante es el contenido de sílice y aluminio, mientras que los basaltos, rocas basálticas, ahí está, tienen mayor fierro, magnesio, calcio, por lo tanto son rocas más oscuras, ¿ya? Y aquí están los términos. Entonces, básica o basáltica, hay un porcentaje de sílice. ¿Dónde podemos ver los nombres básicamente de las rocas? Aquí en esta lámina, ¿ya? Acá conversábamos el otro día, aquí está el régimen de temperatura. Este es el rango de temperatura bajo lo cual se genera magmatismo y cristalización. Ya temperaturas menores, con menos temperatura ya la roca no se funde ni cristaliza y hay otros procesos. Ahí el metamorfismo empieza a actuar y los procesos superficiales ocurren a todavía más baja temperatura, menos de 200 grados. Y decíamos que a partir de un magma como básico se empieza a generar la cristalización y el fundido se enriquece en sílice. Y el cuarzo, que es el silicato más común, es el último en cristalizar. Y aquí aparece tipo de roca ígnea. Entonces, vamos a la andesita, nombres que han salido. El basalto es la volcánica, el gabbro es la intrusiva. La andesita es la volcánica, la diorita es la intrusiva. La riolita es una roca volcánica muy alto contenido de sílice y el granito es su equivalente en intrusivo, ¿ya? Entonces acá dice, bueno, la clasificación de estas rocas básicamente se trabaja a partir de la composición mineral, ¿ya? Entonces, súper bien lo que presentaron respecto a los contenidos de magma. ¿Dónde más vimos los aspectos de la riolita? ¿Ya? Bueno, les pedí el otro día, les contaba fotos de rocas intrusivas, ¿ya? Aquí, en volcanismo, si nos vamos a volcanismo, a la clase, los apuntes, conversábamos, bueno, que hay una directa relación entre cómo el volcán hace erupción y el contenido de magma, el contenido de sílice. ¿Ya? Aquí hay ejemplos de rocas ígneas. Entonces, fíjense, esa de aquí hay una andesita, vidrio volcánico, la pómez. La de arriba, la de izquierda, está como rosada, es una toba. ¿Ya? Básicamente son fragmentos piroclásticos que cementan después. Y esta es una intrusión donde los cristales son muy visibles. Entonces las riolitas, fíjense, las lavas riolíticas que nos contaban recién son lavas cortas, gruesas y con alto contenido de sílice, ¿ya? Mientras que las basálticas tienden a ser más fluidas. Y bueno, ahí como les digo, los apuntes está todo lo que hemos estado conversando. Súper bien, muchas gracias a las personas del Cerro San Cristóbal. Tengo aquí, no les pude poner nota porque cambié de pantalla. Bien. Vamos a ver las rocas del Cerro Manquehue. Yo ahí debo reconocer que no había visto la geología del Cerro Manquehue, así que va a ser una novedad. Cualquier duda o consulta la hacemos al finalizar. Aquí está lo del Cerro Manquehue. Hola, buenos días. Somos el Grupo A, compuesto por los integrantes que se ven en la pantalla. Y hoy vamos a exponer sobre el Cerro Manquehue, mostrando aspectos de su geología, su ubicación y composición, entre otros. Ubicación. El Cerro Manquehue está ubicado en el sector oriente de la ciudad de Santiago, entre las comunas de Vitacura, Lo Barnechea y Huechuraba. Tiene una altura aproximada de 1.640 metros, siendo uno de los cerros más altos dentro de la ciudad.
También tiene una forma cónica de techo plano semejante a la de un volcán. El Cerro Manquehue presenta rocas estratificadas, lo que significa que es un cuerpo de roca formado por estratos, donde coexisten capas con diferentes propiedades mecánicas. En estos estratos podemos encontrar principalmente rocas ígneas y rocas sedimentarias. En una menor porción se pueden encontrar rocas metamórficas. Recordemos que las rocas ígneas son aquellas que se forman por la solidificación y enfriamiento del magma. Las rocas sedimentarias son formadas por la acumulación de sedimentos y las rocas metamórficas se originan a partir de una roca que está sometida a altas presiones o temperaturas o ambos factores a la vez. En estas nuevas condiciones, la roca no es estable y tiende a cambiar para adaptarse. Este proceso se denomina metamorfismo. A continuación, podemos observar distintos tipos de rocas encontradas en el Cerro Manquehue según a la clasificación a la que pertenecen. Respecto a las rocas de tipo sedimentarias, específicamente en el cerro se pueden encontrar lutitas y areniscas de tipo ígneas. Podemos encontrar andesitas, filoniana, intrusivas y pavizales. Por último, respecto a rocas metamórficas, en el cerro podemos encontrar anfibolitas. A continuación describiremos algunas de las rocas encontradas en el Cerro Manquehue. En primer lugar tenemos el pavizal, que es una roca ígnea. Posee una textura equigranular o porfírica. Tiene aproximadamente 21 millones de años de antigüedad. En escala de dureza de Mohs, alcanza los valores de 4 a 7 y está compuesta principalmente de silicatos. Por otra parte, encontramos lutitas, que son una roca sedimentaria. Tiene una textura pelítica y además porosa. Poseen colores como grises, azules, blancos, rojos y amarillos. En escala de Mohs de dureza, alcanzan valores de 2 a 5 y poseen una fractura relativamente plana con direcciones paralelas. En tercer lugar, tenemos la anfibolica, que corresponde a una roca metamórfica. Se caracteriza por tener una textura no foliada. Tiene una edad aproximada entre 4.200 y 4.300 millones de años. Su dureza en escala de Mohs se encuentra entre los valores 6 y 7. Esta roca consiste principalmente en ácidos verdes, marrones y de plata. Aquí podemos observar distintas fotos tomadas del Cerro Manquehue, el cual es un importante atractivo turístico de la ciudad de Santiago. Previo a la pandemia, cientos de los santiaguinos subían a sus cumbres los fines de semana, siendo un atractivo turístico para los amantes del deporte. El trekking a la cumbre del Cerro Manquehue presenta un desnivel más o menos 560 metros y una distancia de 4,98 kilómetros ida y vuelta. Una vez llegada a la cumbre, podemos encontrar la mítica cruz, que es característica de este cerro. Ok, súper, si se dan cuenta, se repite un término, se agradece y se agradece también que hayan introducido el metamorfismo. Así que vamos a ver el metamorfismo, pues, aprovechando que estamos en eso. Y bueno, ya empiezan a hacerse una idea de Santiago, que es, como les decía, la mayoría de donde ustedes habitan. No todos, pero ni todas, pero allá. Entonces, nuevamente estamos en los procesos endógenos, estos ya son contenidos. Entonces, los procesos endógenos o internos, dentro de ellos hemos visto el magmatismo, plutonismo, los sismos, los tectónicos particularmente. Ahora, el metamorfismo es otro proceso, y significa, meta es cambio, formos, o sea, morfo es forma, entonces un cambio de forma. Y acá hay una imagen de unas rocas que nos van a contar, yo creo que ya la próxima clase, estas son parte de los mármoles que existen en el lago General Carrera, que son rocas metamórficas, cuya textura es bastante particular, estas rocas también. Si se fijan bien, hay una moneda ahí como referencia, se dan cuenta que están como dobladas, como que están arrugadas, no sé, creo que la foto es bastante gráfica, se fijan entonces, bueno, vemos acá también, les voy a mostrar el detalle, se fijan que hay como una especie de dique, una especie de vetilla, intrusión, y que está como alterada a ambos lados, tiene primero una alteración café en el contacto y después hay otra franja. Acá hay un detalle, si ustedes se fijan, incluso el material del relleno tiene como textura de flujo. Sabemos que estos cuerpos son materiales fundidos que ascienden por grietas, y acá podemos ver claramente la textura, cómo esta cosa, ¿cierto?, se fue adentrando por esta fractura. Entonces dice acá, bajo condiciones extremas de temperatura, alta temperatura y fuerzas que cuesta un poco imaginarse, las rocas se deforman. ¿Cómo se deforman? Bueno, se pliegan, se fracturan y se fallan. Este proceso se llama metamorfismo y lo que genera son rocas metamórficas. Hay una cosa importante, bueno, cambian de composición, de aspecto y químicamente. Acá hay un afloramiento de rocas metamórficas y según el Servicio Geológico de Estados Unidos dice son las rocas alteradas en su composición, textura por calor, presión o la acción de fluidos. Entonces hay una transformación mineralógica y textural de la roca existente.
El protolito es la roca original, que puede ser ígnea, sedimentaria o metamórfica también, da lo mismo el origen. Es un proceso de alta temperatura y aquí, ¿cierto?, se generan en zonas profundas, porque ahí hay temperatura gracias al gradiente geotérmico. Ahora, es importante que la roca tiene que permanecer en estado sólido. ¿Por qué? Porque si la roca se funde, es decir, si el calor es demasiado, se funde, luego va a cristalizar y es una roca ígnea. Entonces, en el metamorfismo lo importante es que la roca se transforma en un estado semisólido. Ahora, es complejo en términos mineralógicos describir el metamorfismo porque se determina a partir del grado, de la zona y de los minerales presentes. Entonces, aquí hay un educto o un protolito de cualquier tipo, ocurre la metamorfosis por presión, temperatura o fluidos activos y queda una roca metamórfica. ¿De qué tipo? Bueno, vamos a conocer los mármoles, recién nos estaban hablando de un tipo de roca metamórfica, ¿no? Esquistos, parece que eran ofilitas que aparecían ahí en Cerro Manquehue. Los factores de metamorfismo, decíamos, calor, presión y fluidos químicamente. Ahora, ¿de dónde se obtiene el calor? Acá están las fuentes de calor: gradiente geotérmico, contacto con cuerpos calientes, roce e impacto. Entonces acá vemos la típica imagen de un margen de subducción, pero acá se le agrega el gradiente geotérmico y vemos también cómo curvas de isotemperatura en profundidad. Entonces se fijan que no son parejas, sino que van relacionadas acá con la zona de subducción. Entonces, ¿de dónde se saca el calor? Bueno, en el entorno a las cámaras magmáticas generalmente los cuerpos se metamorfizan. En otra parte acá, en una cuenca, en un mar, en una zona donde hay acumulación de sedimento, a medida que crece la presión, los que están más abajo empiezan a experimentar metamorfismo. Y aquí también, si los sedimentos acá se le llama prisma de acreción, es una acreción de básicamente rocas metamórficas. Entonces vemos que generan texturas, coloraciones distintas. Y en el caso del metamorfismo asociado a cámaras magmáticas se habla de un halo de metamorfismo, es decir, como una aureola. Se fijan que es una aureola asociada al cuerpo caliente. Entonces hay una transformación mineralógica. Cuando las rocas sobrepasan los 200 grados, los minerales de arcilla, que los conocimos hace unas clases atrás, que son los más débiles, de los que los silicatos se separan, los tetraedros con mayor facilidad, se empiezan a cristalizar, a recristalizar, se transforman en clorita y muscovita. Sin embargo, por ejemplo, el cuarzo y los feldespato, como las plagioclasas, son súper estables. ¿Ya? Entonces, bueno, vemos aquí, les voy a mostrar en los dibujos mejor, de dónde obtiene el calor. Decíamos, el calor se obtiene desde contacto de cuerpos calientes y a medida que las rocas se entierran. La presión, bueno, sabemos que a medida que las rocas se comienzan a enterrar, comienza a aumentar la presión. En algún momento hablamos de la presión de confinamiento que se grafica acá. Es una presión que tiene la misma magnitud en todas direcciones, como una presión de enterramiento, básicamente. Esta presión no deforma los estratos, sino que para que haya deformación de estratos tiene que haber un esfuerzo diferencial o una presión dirigida, como dice ahí en negrita. Ahora, ¿dónde sucede esto? En las placas tectónicas. Entonces acá se muestra un esfuerzo diferencial. Vamos a volver a esto cuando veamos geología estructural. Fíjense que están los estratos no deformados. Por ejemplo, el caso de los Himalayas, que dos bloques colisionan y los estratos se deforman, se acortan. Generalmente los cuerpos se acortan en el eje paralelo al esfuerzo principal y se alargan en el perpendicular. Bueno, y vemos que dependiendo de qué tan profundo esté la roca, si la roca está más profunda tiende a doblarse, a plegarse. Si está en un ambiente más superficial se va a romper y se va a fallar. Entonces dice, en ambientes superficiales a baja temperatura las rocas son frágiles y tienden a fracturarse y vamos a volver al término de falla. Ahí hay una falla. Mientras que en ambientes dúctiles la roca se dobla. Y aquí vemos que, fíjense que como todos los minerales están como alargados, ¿ya? Entonces se puede ver que básicamente la presión vino en esta dirección, desde la parte superior derecha a la inferior izquierda, es decir, un esfuerzo de apriete en esta dirección. El tercer componente del metamorfismo son los fluidos activos. ¿De dónde vienen? Básicamente de las cámaras magmáticas. Decíamos que muchas veces son fuentes de yacimientos minerales, porque en el proceso magmático circulan fluidos con algunos iones y en el entorno, ¿cierto?, va a generar una alteración, como veíamos, estas rocas como con colores. Entonces el metamorfismo va a tener algunos nombres. Por ejemplo, el que se asocia a fallas, a movimiento de la corteza, se le llama dinámico. El regional es el que está asociado a cuencas, a zonas de grandes ¿cierto?, enterramientos. El de contacto, bueno, está asociado, como se ve aquí, a cámaras magmáticas. Entonces aquí están los tipos de metamorfismo: de contacto, regional, dinámico, hidrotermal, que es asociado a fluidos calientes, y el de impacto, que es el asociado a meteoritos. Y acá hay algunas características. ¿Cierto? Metamorfismo de contacto se genera cuando la roca huésped, ¿cierto?, o la roca de caja, se varía química y texturalmente por un cuerpo caliente. ¿Qué tan intensa va a ser el metamorfismo? Bueno, dependiendo de qué tan cerca estemos a la fuente. Entonces acá lo que parece aquí son rocas no metamórficas, en particular sedimentarias, lutitas, areniscas, calizas.
Eso todavía no lo vamos a ver. Y bueno, acá hay un incremento en el grado de metamorfismo. Fíjense que hay algunos minerales que aparecen como los granates, aparecen cercanos allá al cuerpo. El regional, cuando decíamos, cuando es por una carga litostática de alto grado. Entonces acá se reproduce lo que pasó en los Himalayas. Originalmente había una cuenca, dos cortezas oceánicas, y como la placa viaja literalmente, en el momento esta cuenca se cierra y se pliega. Entonces acá en el Himalaya hay estratos o capas que están plegadas. Y generalmente las rocas metamórficas plegadas están asociadas a bordes convergentes, es decir, cuando los esfuerzos chocan. Si tienen alguna duda me tienen que parar, si no, yo sigo. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Sí. Ahora, el metamorfismo dinámico decíamos que es el asociado a fallas. Entonces, bueno, dependiendo de la profundidad en la que se encuentre la roca en el momento de la deformación, porque esto es posterior, aquí la roca apareció en superficie, se va a doblar o fallar. ¿Ya? Entonces vemos, por ejemplo, que cuando la roca es más flexible, está en un ambiente más dúctil, literalmente se doblan y estos se llaman pliegues. Los vamos a trabajar, los vamos a ver en mapas, pero eso ya es parte no sé, creo que viene después del receso. Bueno, acá vemos, ¿cierto?, que generalmente a grandes profundidades se genera este metamorfismo, ¿ya? Y las rocas se alargan, tienen una textura bastante típica. En el metamorfismo hidrotermal, ¿qué ocurre? Se da mucho en las dorsales, cuando se separan las placas y el agua se calienta básicamente por la cámara magmática, ahí se genera estos fundidos, estos fluidos calientes que básicamente metamorfizan la roca. En particular las fumarolas calientes, ¿cierto?, tienen también una importante carga de minerales como hierro, cobalto, níquel, plata. Entonces, la minería futuro muchas veces se ha pensado que tiende a cómo extraer, porque se generan nódulos de minerales bastante más fáciles de separar del resto de la roca. Hay unos nódulos de manganeso mineral, temas que la tecnología es bastante compleja de explotación minera. Bueno, el de impacto, decíamos, el metamorfismo impacto es por el choque de meteoritos, y se genera un vidrio muy común, o sea, cuando cae un meteorito, varias veces, no sé, yo he recibido llamados de gente que cree haber tenido algún meteorito y se generan unos minerales que no son muy frecuentes en la corteza terrestre. Ya, esta gráfica es re importante, fíjense que dice profundidad, presión, y aquí vemos distintos sectores, por ejemplo, una zona basáltica volcánica, es decir, una zona de corteza oceánica. Entonces, fíjense que el gradiente geotérmico aumenta bastante más rápido que en una zona no volcánica de montañas u orógeno. Acá, si empezamos a hacer un hoyo, el gradiente geotérmico aumenta más lento, versus una zona de corteza estable, como, no sé, Australia, qué sé yo, Brasil, donde pueden haber diamantes. Bueno, aquí tenemos también que aún es más lenta la forma en que el gradiente geotérmico aumenta la temperatura. A ver, acá un poco lo que habla de la clasificación de las rocas metamórficas. Vamos a ver que a partir de la temperatura y la presión va a haber metamorfismo de bajo grado y alto grado. Y fíjense que acá hay una pestaña que dice no encontrado en la naturaleza, es decir, es imposible encontrar a presiones naturalmente, en laboratorio sí se puede recrear, una presión de 8 o 10 kilobares a 200 grados Celsius, eso no existe en la naturaleza. Es decir, si hay esta presión va a haber necesariamente más temperatura. Y acá, dependiendo de los tipos de metamorfismo, se fijan aquí aparece temperatura, profundidad, está el metamorfismo contacto, muy ligado a temperatura, el de subducción, muy ligado a profundidad. Y nuevamente aparece aquí no realizado en la naturaleza. Y las rocas metamórficas tienen una composición en general similar a la roca de origen, hay minerales que son más o menos reactivos, y hay una característica importante. Dice, un rasgo característico de las rocas metamórficas son las rocas foliadas o esquistosas. Y la foliación es una alineación de los cristales generando capas. Entonces vemos que está la roca original, ocurre la presión, entonces de alguna u otra forma estas rocas quedan como con capas. ¿Ya? ¿Qué nombre reciben? Bueno, lo primero es definir si es foliada o no foliada. Las rocas foliadas reciben nombres a partir de su tamaño y grano. Existen las pizarras, en que son de grano muy fino, como una pizarra de las antiguas. Las filitas, los esquistos y los gneiss. Un gneiss vendría siendo esto, como una roca con granos orientados. Ahí hay imágenes, ¿cierto? Se fijan que hay un margen de subducción y ahí hay distintos tipos de roca. Acá hay fotos, los esquistos, las filitas, los gneiss. Y aquí, vamos a parar un minutito, veamos uso y comportamiento de las rocas metamórficas en ingeniería. Eso yo lo hice, ¿ya? Quiero que en algún momento nos metamos en esto, porque fíjense que hay un afloramiento de rocas metamórficas, y en particular es una zona de falla, entonces acá claramente se ve la foliación. Se ven las rocas así como con esta textura. Entonces la idea es que, no sé si busquen un momento, busquen en internet, si encuentran algo, hagan el ejercicio por favor para hacer más dinámica la clase.
Busque si es que encuentran entonces alguna roca metamórfica y algún uso en ingeniería. Yo lo conozco. Hay compañeros que nos van a hablar de rocas metamórficas, en particular del mármol. Pero no sé, busquen por los nombres. Por ejemplo, a ver, acá hay otras imágenes de rocas metamórficas. Si se fijan que la foliación es muy clara, entonces busquen a partir del nombre, busquen por ejemplo esquistos, pizarra, filita, busquen ahí en su celo, no sé, en internet, y me hablan. Busquen por ejemplo algún uso de rocas metamórficas. O si alguien ha visto uso de rocas metamórficas en ingeniería. En construcción. No sé, ¿alguien ha encontrado algo? Profe, yo encontré ¿Ya? que Cuéntame. se usan en cimentaciones. ¿Ya? ¿Tienes alguna imagen? ¿Algo que podrías compartir? O sea, es que venía sin imagen, era como texto, pero me da la impresión de que hace referencia a como túneles, como en minas, como para darle la forma al hueco, así como aprovechar la estructura. Ya, claro, claro, tienes razón. Mira, fíjense, aquí hay otras imágenes. Por ejemplo, el hecho de que estén en capas, acá en la región donde yo vivo ahora, se usan mucho. ¿Ya? Se fijan que estas rocas en capa las utilizan como recubrimiento. De hecho, venden como una cerámica que simulan la lutita, por ejemplo. O sea, simulan las pizarras. Se fijan que son como rocas en capa. Entonces, muchas veces las utilizan como recubrimiento. Como recubrimiento así. Ahí hay una. Las pizarras. Voy a buscar las pizarras que... Pizarras. Pero ahí está. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Fíjense como las pizarras, que es un tipo de roca metamórfica, se utilizan mucho como recubrimiento. Y como dice el compañero también, como relleno para las cimentaciones, porque como son planas. Pero ojo, por ejemplo, ya una vez que hablemos del mármol, vamos a seguir aquí viendo que tienen algunas propiedades químicas, entonces pasa mucho en España, incluso acá en Calera, que estas rocas se disuelven con ácido. Los mármoles, por ejemplo, se usan mucho en construcción. Bien, entonces, bueno, vamos a volver a esto de las rocas metamórficas, esa es un poco la idea, que vayamos mirando. ¿Alguien me escribe por chat? No tengo idea. Para reforzar el concreto. Sí, seguramente, sí. Bueno, ahora las no foliadas, porque las foliadas son estas cuatro, la filita, la pizarra, el esquisto y el gneiss. Y las no foliadas son aquellas que tienen alguna característica mineralógica particular. Por ejemplo, las córneas son rocas típicas de metamorfismo contacto, entonces tienen como algunas manchas. Cuarcitas, cuarzo. Los mármoles vienen de rocas carbonatadas. Nosotros hablamos de los carbonatos, que son estos minerales que están compuestos por carbonato de calcio. Vamos a conocer un poco la historia cuando veamos rocas metamórficas, o sea, sedimentarias. Y tienen una curiosidad, nos van a contar la próxima clase en particular, por ejemplo, las capillas, las cavernas de mármol, ¿por qué se generan? ¿Ya? Particulares, si el mármol acá es una roca compuesta por carbonato de calcio, metamórfica. ¿Ya? Y acá hay unas imágenes un poco adelantando lo que nos van a contar la próxima clase. Se fijan que hay un pilar, acá en la región de Aysén hay un ícono turístico que son las capillas y catedrales de mármol. Y vemos acá, ¿cierto?, algunas características. Bueno, acá aparece la roca metamórfica, foliada, no foliada. Las foliadas, pizarra, esquisto, gneiss, no foliada, mármol, cuarcita. Y acá aparecen algunos datos del tipo de roca. Fíjense que aumenta el metamorfismo. ¿Ya? El cuarzo y el feldespato aparecen en todo el rango, pero ya después del gneiss viene la fusión. Entonces de ahí estamos hablando de otro rango. Y fíjense la temperatura. El metamorfismo ocurre entre los 200 y 800 grados Celsius. Recién dijimos un ratito atrás que el magmatismo ocurre de los 800 a los 1200. Y después vamos a ver las rocas sedimentarias que ocurren en este rango, menos de 200. Eso tenía yo que contarles. Entonces, bueno, esta era un poco la idea del ejercicio. Vamos a ver alguna otra presentación. No sé qué rocas nos faltan, las de Abanico Farellones. También está, esta ya tengo una foto que a mí me gusta harto. Vamos a escuchar a los compañeros y compañeras. Buenas tardes, profesoras y compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre las rocas de las formaciones de Abanico y Farellones. La formación Farellones es una formación geológica ubicada en los Andes centrales de Chile, tal como se puede apreciar en el primer mapa, la zona de color naranjo.
mientras que la formación Abanico se ubica entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, que se puede apreciar en el segundo mapa, la zona de color café. Disculpen, me voy a devolver un poquito. Fíjense que está la falla en el mapa que muestra la compañera ahí. La zona de color café. Está la falla San Ramón, aparece nuevamente. La falla San Ramón, limitando los depósitos incluso. La formación Abanico es una formación sedimentaria de 3 kilómetros de espesor, ubicada en los Andes centrales de Chile. Esta formación se ha ido disponiendo en un tiempo desde el Eoceno hasta el Mioceno. La formación se distribuye formando franjas paralelas en dirección norte-sur, entre los 36 y 36 grados latitud sur. La formación Farellones se encuentra en los Andes centrales de Chile y se superpone a la formación Abanico a través de una discordancia diacrónica. Tipos de roca. Las rocas de las formaciones de Abanico y Farellones predominan en su mayoría rocas volcánicas y volcanoclásticas, es decir, rocas ígneas. Recordemos que las rocas ígneas o magmáticas son las que resultan de la solidificación de material rocoso fundido, los magmas. Se han encontrado edades argón-argón, que es un tipo de dotación radiométrica, en rocas del techo de la formación Abanico, confirmando así el volcanismo mioceno de la sobrepuesta formación Farellones. Además de encontrarse rocas volcánicas, se pueden encontrar en menor cantidad rocas sedimentarias, las cuales se caracterizan por ser formadas a partir de acumulación y litificación de partículas que se han generado por diversos procesos, ya sean físicos, químicos o biológicos. Características de las rocas. Las rocas andesitas y basálticas son de color gris muy oscuro a pardo oscuro y tienen un alto contenido de sílice. Por un lado, la dureza de la andesita es menor a 6 y la del basalto varía entre 5 y 9 en la escala de Mohs. Ambas tienen una textura porfírica en la cual los fenocristales están envueltos en una matriz fina, lo que produce que estos sean visibles al ojo humano. Por otro lado, las tobas e ignintitas se encuentran en depósitos piroclásticos, con espesores que varían entre los 5 y 20 metros, presentando al conjunto una coloración gris clara a blanquecina. Tienen una dureza entre los 5 o 6 en escala de Mohs y tienen una textura piroclástica, en la cual sedimentos, fragmentos de vidrio, rocas y minerales están unidos por una matriz formando la roca. Numerosas dataciones radiométricas indican valores en el intervalo de 15 a 18 millones de años. Por otro lado, las rocas sedimentarias son formadas, como se dijo anteriormente, por la acumulación de distintos sedimentos. En este caso en particular se hablará de la brecha y la arenisca. En primer lugar, la presenta unos colores oscuros y grisáceos, la cual presenta una densidad y dureza que depende de la composición de esta misma roca. Además de esto, presenta un brillo opaco y una textura clástica. Por otro lado, la arenisca presenta una composición sedimentaria de espesor de entre 0,063 milímetros y 2 milímetros. Presenta una coloración de color café, rojizo, entre otros, y además de una textura que varía de entre bien sorteada hasta poco sorteada. En esta imagen se presentan las 4 rocas de las cuales hablaron, siendo estas las andesitas, la toba, la brecha y la arenisca. Los principales atractivos turísticos de las formaciones corresponden a centros de esquí, excursiones y tours culturales. Algunos de ellos son la Plaza de los Pumas, el Parque Puente Nilhue y el Volcán Antuco, que se pueden apreciar en las fotografías. Uno de los datos curiosos es que la unidad de Farellones se estableció como formación recién en 1960, gracias a Jorge Muñoz Cristi, que en 1957 fue el primero en definir las rocas de Farellones como una unidad distinta y no como una facies que se pensaba anteriormente. Otro dato curioso es que en la formación Abanico se han encontrado fósiles de mamíferos terrestres entre 30 y 20 millones de años de antigüedad. Okay. Hola, buenos días, somos el Grupo A, compuesto por los integrantes que... Ahí está, súper. Bueno, la formación Abanico Farellones, ¿por qué les pedí que hablaron de ella? Es volcánica, es volcano sedimentaria.
pero, pucha, aparece creo que en la primera clase, se los voy a mostrar aquí, una foto que creo que les comenté que era, cuando Santiago está despejado, y ustedes tienen o van a tener a partir de esta asignatura, yo espero que puedan tomarle mayor atención a algunas cosas cuando Santiago está despejado, especialmente la parte oriente, y uno mira la cordillera, se logran ver estas capas de roca estratificadas, que se logran ver los estratos, que aquí está. Que no siempre se ven por un tema más bien de condición atmosférica. Entonces, si se fijan, como bien decían los compañeros, al este de Santiago, todo lo que es el macizo cordillerano formación abanico Sarellón. Entonces, cuando está despejado, se logra ver ahí los estratos, las capas sucesivas, que son de ambiente tanto volcánico como sedimentario. Vamos a volver a eso. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna consulta. Ok, vamos a reforzar algunas últimas cosas. Cuando vimos los depósitos asociados al magmatismo, volcanismo aquí, esta lámina que está acá abajo es súper importante, porque acá aparecen las piroclásticas, las epiclásticas, entonces hemos hablado mucho de las tobas, las inimbritas, las lavas, ¿ya? Acá las epiclásticas ya son más sedimentarias, ¿cierto? Es decir, el depósito queda inestable y se deposita en otro lado. Y también hemos hablado de rocas intrusivas. Vamos a conversar un poco más en las presentaciones de las próximas clases, ¿ya? Y en términos de tipo de roca, bueno, nuevamente la andesita ha salido súper mencionada, las pomes, los basaltos, los materiales piroclásticos, ¿ya? Entonces tienen que revisar ahí los detalles, todos los detalles en términos de tipo de erupciones, los tipos de roca, los riesgos asociados al volcanismo, lo mismo de metamorfismo. Me gustaría haber hablado quizás más de rocas metamórficas. Vamos a tratar de hacer una otra actividad cuando hagamos las actividades aplicadas, ¿cierto? Yo en general les doy, porque como trabajo con ingenieros civiles, les doy como ejemplos, así ya a partir de este caso, no sé, diseñe, cambie, considere aspectos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, podemos dejarlo hasta acá. Y nos juntamos el próximo miércoles, de acuerdo al programa. Si alguien participa, sería quizás más entretenido. Entonces, si fijan, ok, vamos a ver la próxima clase. Bueno, metamorfismo, vamos a seguir viendo algunas presentaciones, ¿ya? La idea es que estudien, y si se fijan, vamos a hacer la próxima clase un glosario, ¿ya? O sea, no lo vamos a hacer, ustedes, se los voy a dar y ustedes, si quieren, lo revisan. ¿Alguien me está hablando por el chat? Que a esta altura no tengo idea dónde está. Voy a buscarlo ahí. El formato del certamen. Mira, yo pretendo hacerlo en aula, porque ya, las notas de las otras presentaciones. Mira, yo creo que lo voy a pedir a los otros ramos, les mando por el chat interno, así mientras estamos en la clase, pero ya son muchos, ustedes son demasiados, entonces tengo todas las notas puestas. En general no hay notas malas. Tengo puestas las notas del trabajo de los minerales. ¿Ya? No se las voy a dar porque tendré que dárselas por grupo. Tengo la nota del práctico 2 de las placas. Y bueno, vamos a estar trabajando hasta el sismo, volcanes, fallas y lo del grupo B, que va a ser una nota básicamente. Entonces, como les digo, en la próxima clase vamos a cerrar un poco la parte de procesos endógenos, que es lo del certamen 1. Vamos a hacer un glosario y certamen 1 de vuelta al receso. Y después ya nos vamos a adentrar en deformación de roca, geología estructural, y después procesos exógenos, que es lo que nos preguntó recién un compañero, erosión, sedimentación, y aquí vamos a ver las rocas sedimentarias en detalle. La hemos conversado, ya han salido algunos datos. Y después del receso 2 vamos a trabajar con geología aplicada a la ingeniería, ¿ya? Es decir, van a seguir existiendo más prácticos. Recuérdense que el certamen 3 es como un trabajo, y seguro lo vamos a empezar a trabajar antes. ¿Más dudas, consultas? Si no, lo dejamos hasta acá. Profe, ¿dónde era que están las clases grabadas que no les he encontrado? Ya, el certamen 1 es el 26 de mayo y voy a compartir pantalla. Tengo tanta pestaña abierta aquí. De hecho, acabo de subir la clase de recién en el OneDrive. Mira. El Drive, ¿verdad? El Drive, aquí está. En el Drive hay una carpeta que se llama Geología 2021 y ahí están
Fíjense las presentaciones de ustedes mismos y ustedes mismas, minerales de placa. Les podría subir estas nuevas. Voy a crear al tiro una carpeta, les voy a poner rocas, sismos, fallas. Y voy a subir las presentaciones de ahora, ¿ya? Y se fijan, aquí están las clases. De hecho, ya subí. La del 5 de mayo, parte 1, ya está lista. Hace un poquito atrás. En el break. Mientras ustedes estaban en break, yo estaba haciendo la clase. Y voy a subir esta que está acá. Voy a dejar de grabar